muchísimas gracias a los colaboradores que estéis aquí. Vamos a dar comienzo a esta hora temprana a este seminario plenario de investigación del proyecto de investigación Postures, historiadores de la historia y los artesanos del pasado en la era posturística. Este título tan surreal tiene el proyecto y bueno, pues en este seminario plenario, pues una buena parte de los investigadores del proyecto, pues al menos los que son del autónomo y algunos que vienen de lejos, como Antonio Terrassa, que está en la mesa, pues vamos a hacer unas breves exposiciones, pues somos muchos, vamos a intentar ser sucintos y no ser muy pesados. En mi caso creo que no vais a tener mucha fortuna y quisiera empezar dando las gracias a todos los que estáis aquí. El seminario este ha sido posible, hemos logrado un poco de prisa y es posible pues, por un esfuerzo colectivo enorme de toda la gente que está aquí ahora y algunos que vendrán después, que no podemos estar todos en todos los momentos. También queríamos dar las gracias a la Corrala, porque realmente se ha portado fenomenal, dando publicidad, preparando todo y bueno, pues gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. No sabía con qué cartelito empezar, así que he puesto varios, porque no soy muy experta en esto. Y bueno, pues supongo que habéis cogido un programa que está fuera. Y aquí veis una mesa, no hay moderación. Entonces, esto sucede para todas las mesas del día, salvo para la última de las mesas, donde habrá una ponencia y una moderación por parte de Adriana Almanzar, que se encuentra aquí, que ha sido una parte importantísima de la organización del seminario. Y pues vamos sencillamente a proceder. Sin más presentaciones, ahí hemos tuiteado determinados sitios donde podéis encontrar el currículum de las personas que participamos, de las investigadoras. Algunas pues han hecho un auténtico esfuerzo por resumirlo, particularmente Jorge Richman, a pesar de estar muy resfriado y de ser la persona más serio académicamente, pues tiene un currículum absolutamente abrumador, como los que estamos aquí sabemos bien. Y sin más, voy a empezar con esto por si alguien pregunta, porque el nombre en algún momento aparecerá en otro momento, pues lo podemos volver a poner para explicar un poco por qué Postures y damos comienzo a la sesión plenaria y damos comienzo pues con mi pequeña aportación que se titula Lavapiés, barrio multisituado y historias entrelazadas. Entonces voy a tratar de explicar por qué es esto y voy a seguir. Aquí pongo el esquema. Voy a tocar 3 puntos exclusivamente y después dejar una pregunta abierta. El año pasado, que se produjo una aceleración de la gentrificación aquí, en este barrio, que es la Corrala, el Centro Cultural de la Corrala de Lavapiés, y otras Corrala, pero este es el Centro Cultural. Pues se creó una ruta comercial, no sé si la habéis visto en vuestro camino, lo he visto como 1000 banderolas por el camino, denominada Mercado de los Manueles, que se realiza el último sábado de cada mes, es decir, por ejemplo mañana, impulsado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Para publicitarlo, múltiples páginas web, desde la Asociación de Comerciantes hasta inmobiliarias como Ficasa, recurren al pasado y narran una historia espuria, un cuento
y en ella advierte que homenajean a la supuesta antigua judería medieval del barrio, luego conversa y alegra en tiempos de los reyes católicos, multicultural y auténtica. Afirma en todas esas páginas que el barrio, encarnado en ese supuesto mercado, que no tiene puestos, que son los comercios de siempre, mezcla, cito, lo castizo con la apertura y diversidad del barrio. De modo que, cito de nuevo, en Lavapiés todo el que decide quedarse se puede quedar y es bienvenido. Así que he decidido llamar hoy esa práctica discursiva manuelismo. El ejemplo desde mi punto de vista, sintetiza los elementos que mezclan historia, memoria, gentrificación y turistificación. Para empezar, muestra una práctica comercial nueva que se dota de un barniz histórico para atraer clientes de cualquier lugar a los que se anima no solamente a comprar, sino también a quedarse, a establecerse, argumentando que se trata de un barrio acogedor por multicultural. Obviamente, solo pueden quedarse quienes pueden pagar las rentas que se han disparado al atraer el capital que puede consumir este tipo de productos. En segundo lugar, la versión falsa del pasado del barrio conjuga la omisión de la historia académica del barrio y la memoria de sus vecinas para apoyar mediante esa narrativa las prácticas de los poderes y el capital. Es decir, construye una historia oficial torticera respecto del pasado y respecto del presente del barrio. En tercer lugar, esa narrativa olvida a las vecinas, sus modos de vida, experiencias y memorias a la par que ayuda a expulsarla. Se enfatiza un pasado cristiano judío y un presente comercial. Se olvida su estatus de clase baja, el pasado musulmán, el migrante y las relaciones entre las diversas culturas marginales. La invención de esa historia oficial además coincide con el boom del proceso migratorio y con la incorporación del Islam a la vida pública en el Estado. En cuarto lugar, con apoyo en ese pasado edulcorado, Lavapiés se convierte en un barrio peculiar y exótico, moderno pero tradicional, que encajar en una historia oficial nacional de hegemonía secular y católica y también capitalista. Un barrio-pueblo cuyas calles y edificios serían capaces de por sí evocar esas experiencias al paseante consumidor. En quinto lugar, esa historia oficial o mítica enfatiza una cultura, como he dicho, secular, hispana, católica y hegemónica, falsa y no problematizada, que contradice la memoria de las vecinas y la historia académica informada. Esta subraya las civilizaciones o manifiesta el intento reiterado de construcción del poder de un discurso oficial imperialista que solo se explica por la necesidad de hacerlo debido a la resistencia frente a ese tipo de discursos y por la existencia de otro tipo de prácticas. Por añadidura, en sexto lugar, la historia oficial está promovida por los medios de masa, si tiene un efecto gentrificador de clase, al atraer al capital para transformar ese espacio urbano y atraer habitantes con mayor capacidad económica, con sus prácticas de consumo diversas a las existentes. Pero, en séptimo lugar, a eso se suma que ese pasado mítico, esa pseudohistoria, hace mella en el imaginario de determinados colectivos, como el de las vecinas más tradicionales, no migrantes ahora, pero en cierta medida vulnerables igual, que acaban apropiándose de esa historia oficial, convirtiéndola en memoria protésica de larga duración que se mezcla con la de las experiencias propias. Y así acaban llorando nostálgicamente un matricastizo en términos de invasión y pérdida de un pasado mejor, cosa de la que se están aprovechando los partidos de extrema derecha, particularmente en este año de tantas elecciones. Frente a la multiculturalidad y por miedo a las consecuencias de las llamadas crisis económicas y la eliminación del estado de bienestar. La historia recordada, o nemohistoria, cala en las experiencias y reacciones cotidianas, se ven mediadas por ella, crean memoria protésica. En último lugar, el resultado de las políticas neoliberales se achacan
en buena medida a los inmigrantes, que serían los causantes del paro, de la inseguridad y de la pérdida de derechos en general. La inmigración es, por tanto, la tapadera de las políticas neoliberales globales, como los nacionalismos lo son las estatales, que inventan esa historia oficial concediendo que se pueda llamar historia de salvación de un pasado deformado, apoyado en un nacionalismo racista y clasista, difundido por los medios de comunicación de masas y consumido tanto por las élites como por una parte de la población precarizada, conservadora y con bajos niveles culturales. Así que creo que el ejemplo con el que he comenzado ilustra bien este objeto y en honor a ello, a esa combinación de elementos historicistas, neoliberales y gentrificadores, la denomino hoy manuelismo, y es un manuelismo que actúa con bastante prisa desde los poderes y frente a la historia y a la memoria. El barrio de Lavapiés, este barrio, probablemente por ser históricamente un espacio de clases bajas, ha recibido una enorme cantidad de migración nacional, estatal y foránea, con o sin papeles. Y destacan pues, en el siglo XXI los procedentes no solamente de Europa, sino también, como probablemente sabéis todos, que estoy haciendo un resumen de una enorme literatura que probablemente conocéis de sobra, de África y América. Los trabajos académicos y los colectivos activistas documentan y reivindican como historia y como memoria ese pasado y presente, y lo hacen en todos los formatos. Aquí hay un seminario, foros, manifestaciones, debates, publicaciones, obras artísticas, documentales, etc. En ellos Lavapiés no figura esencialmente como un barrio tradicional, sino como pueblo y tierra de acogida. Y si se produce su personificación, que también se produce, y atribución al barrio de un espíritu o un alma que ha dejado rastro en la historia y la memoria, esta personificación, esta alma, este espíritu, es ambiguo y marginal. Su identidad es fluida y hasta cierto punto mutante, y consiste en haber sido y ser, y estoy todo el rato cuando estoy citando a expertos en el tema, un cruce de caminos, un pueblo fronterizo de acogida de migrantes y trabajadoras, clases populares, multicultural, global y marginal respecto del poder. Esa dimensión de espacios fronterizos es la que da un carácter multicultural apreciado tanto por vecinas, movimientos sociales, como por las turistas y gentrificadoras. Pero claro, estos, al producir su revalorización crematística, lo desintegran mediante la expulsión de sus habitantes y anulación de sus modos de vida mestizos, diversos culturalmente. Y cito a una vecina piluca, y esto estoy citando un documental que me gustaría aprovechar para las que no lo hayáis visto, seguramente las habéis visto todas, pues se ha realizado por vecinas recientemente, que se llama Compramos tu barrio. Pues dice Piluca: ahora te venden la multiculturalidad, pero vamos a ver, la multiculturalidad, ¿quién la hace? La gente que vive ahí, ¿no? Teniendo en cuenta lo dicho, analizar el impacto de la historia en las alteraciones producidas por la gentrificación en el barrio espacio de Lavapiés no implica estudiar un barrio tradicional castizo madrileño, entre otros, que ha recibido invasiones sucesivas romanas, bárbaras, musulmanas, dejando su pozo cultural en una, finalmente, cultura dominante que lo ha reconquistado, y podéis reconocer perfectamente cómo se alinean esta perspectiva con la historia oficial y con las políticas gentrificadoras, especialmente en un día como hoy, que a lo mejor nos están recordando, probablemente salga el tema en varias ocasiones más adelante. Al contrario, hacerlo demanda trascender la perspectiva barrier y estudiar el uso, los usos de sus espacios y las relaciones y experiencias de los cuerpos que lo habitan. Desde la antropología se explica que Lavapiés no puede estudiarse como comunidad y que para comprenderlo es preciso a veces desplazarse a otros lugares y emplear la metodología de los estudios multisituados. Y eso es porque Lavapiés, y cito a la antropóloga Masson, ha devenido en una multiplicidad de lugares, tanto en lo espacial como en lo simbólico. Es decir, en un mosaico de hechos sociales que suceden de modo entrelazado con otros lugares.
un campo social transnacional, con dinámicas derivadas tanto de su historia como de la globalización, donde suceden dinámicas mestizas, con comunidades de sujetos móviles y lógicas de pertenencia incompletas. Comprenderlo, por tanto, requiere atender centralmente a los cuerpos y desplazamientos, pues el barrio es un espacio producido a partir del entrecruzamiento de cuerpos, discursos y acciones, de prácticas, andares y palabras, y estoy citando a personas que lo conocen en profundidad. Como decía nuestra vecina Peluca, el barrio es un espacio que se produce, y la alteración de su urbanismo y la desaparición de sus vecinas supone una transformación de quienes lo producen y de cómo lo hacen, desde los movimientos y comportamientos de esos cuerpos a la de sus relaciones. El desplazamiento de las vecinas implica la eliminación de todas sus prácticas. Y bueno, desde mi perspectiva histórica, y voy a decir ahora mismo una barbaridad, probablemente histórica y política, y por eso quiero establecer la salvedad de la enorme diferencia de escala del paralelismo que voy a hacer y de sus consecuencias, sin embargo, y por supuesto de sus consecuencias no solamente humanas, sino también de impacto ecológico a nivel planetario, pero bueno, pues se puede establecer un determinado paralelismo, al menos desde el sentimiento de aquellas que lo están sufriendo, con las políticas del Indian Removal, de la expulsión indígena, del desplazamiento a reservas, a otros espacios que no tienen nada que ver con el espacio de habitación. La historia en realidad local de Lavapiés es similar y se encuentra entrelazada con la de otros lugares como Palma, el campo de Gibraltar o Málaga, por ser fronteras, por su recepción de migrantes de múltiples nacionalidades y por la existencia de redes, personas y experiencias que conectan dichos lugares. Si el espacio, nicho socioecológico, lo definen quienes lo habitan en sus historias, culturas, experiencias y usos, y no estoy siendo especista, incluyo plantas y animales no humanos, entonces Lavapiés tiene una historia entrelazada con aquellos otros lugares. Su historia es común a otros espacios fronterizos, receptáculo de migrantes, cuyas historias, como los cuerpos que las protagonizan, se encuentran entrelazadas por experiencias situadas a múltiples niveles, a nivel sensorial, vital, cultural, intelectual, también local, y bueno, pues esas experiencias acaban acarreándose. Esto es otra muestra de experiencias de Lavapiés y de lo que estaba diciendo. A diferencia de la historia oficial, pseudohistoria, narración mediática del pasado falseado, la historia académica informada, como la memoria, analiza un pasado altamente complejo. Una metodología empleada para estudiar este tipo de espacios es la historia entrelazada o cruzada, porque atiende a las interacciones, intercambios y entrecruzamientos que se produjeron a todos los niveles entre sujetos, culturas, bienes e ideas, entre otras cosas. Y es cruzada o entrelazada porque teje una historia cuyo resultado es como un paño, que narra un pasado mediante unos hilos que no son ni lineales ni uniformes. Esta historia entrelazada, entretejida, confeccionada laboriosamente y compuesta por retazos, que además puede ser leída desde diversos ángulos, se asemeja a formas de narración del pasado comunitaria, parcialmente orales y parcialmente gráficas, similares, como he dicho, a la memoria, y en gran medida elaboradas por mujeres. Es decir, se abre a narrar un pasado no occidental, patriarcal y hegemónico. La historia entrelazada puede ser contada como una colcha de memorias, donde la linealidad o la historia del progreso pierde relevancia frente a las interconexiones existentes entre un pasado que se extiende hacia el presente y hacia el futuro. La historia entrelazada o cruzada suele centrarse en casos de estudio específicos locales, situados, y lo relaciona con su dimensión global, revelando su dimensión transnacional, transestatal, transcontinental.
No se trata de una historia comparada que manifiesta similitudes y diferencias entre lugares y casos, que también es muy importante, sino que se ocupa de un espacio o un elemento de él y traza las conexiones y relaciones existentes, trenzándose en una historia que suele tener dimensión global y en muchas ocasiones pues se puede escribir a largo plazo. Esa historia viene siendo muy fructífera en el estudio de espacios internacionales, pero no acotados a fronteras nacionales como el Atlántico o lugares fronterizos, porque muestra actores y conexiones invisibles desde perspectivas históricas tradicionales, cuyos espacios habituales están acotados políticamente, como el Estado-Nación, por ejemplo. Es más, esa metodología y sus resultados, situados, localizados, feministas, post y descoloniales, revelan desde una aproximación científica rigurosa la ficción de las historias mediáticas oficiales, lineales y de progreso, occidentales, imperialistas, racistas, machistas y las consecuencias de su recepción. Esa es su memohistoria. ¿Cómo se recuerda el pasado? Que pasa a formar parte de la memoria colectiva como memoria protésica. Esto es un término de una historiadora de la fotografía, de historia fotográfica, que se llama Alison Landsberg. Le llama protésica, le he hecho referencia ya antes, porque no está experimentada directamente, pero sin embargo está asimilada como memoria propia. La historia entrelazada narra un pasado con luces y sombras, plural, cuenta experiencias festivas y violentas, y como quien escribe la historia condiciona completamente la historia que se escribe, pues la polifonía de voces y versiones en este tipo de historias hace que la historia sea más veraz. La identificación de las vecinas con ese pasado, con uno o con otro, implica una toma de posición y responsabilidad respecto de su comportamiento cotidiano y también respecto del comportamiento de las instituciones. Y en ese ámbito, como veremos, la ética del buen vivir y las experiencias son muy relevantes. Y estos lugares marginales, y podemos ver los cubos en este sitio, multisituados y locales, cuentan con múltiples ejemplos de tradición. Sencillamente me gustaría terminar, además de agradeciéndoos a todos vuestra atención e interés a esta exposición, que es mucho más teórica de lo que me hubiera gustado, pero creo que es algo importante que hay que decir, porque parece que cuando se estudia el barrio, se tiene que estudiar el barrio, no se puede salir de él, y entonces pues hay cosas que no se ven. Preguntaros para un debate posterior, pues ¿creéis que existen conexiones o entrelazamientos con otros lugares? Y qué tipo de lugares y por qué, y qué tipo de relaciones con el barrio. Yo, además de una académica, pues soy